Bienvenidos una vez más a los seminarios internacionales de ciencia de materiales. Hoy vamos a hablar sobre algo extraordinariamente interesante para modificar, optimizar y mejorar los materiales, como son los recubrimientos. Los recubrimientos es un mundo enorme en el cual podemos encontrar multitud de técnicas y formas de procesamiento de los materiales, asimismo como multitud de materiales aplicados como recubrimientos. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Alberto Poza Gómez, del Departamento de Tecnología Mecánica, y es el Grupo de Durabilidad e Integridad Mecánica de Materiales Estructurales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que nos va a hablar de recubrimientos con aplicaciones industriales, lo cual tiene especial interés dentro de este contexto. Pedro Poza, durante 1993-96, fue becario predoctoral en el Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, es decir, en este departamento. Por eso es hoy un día especialmente grato para nosotros tenerle de nuevo con nosotros. De 96 a 98 fue profesor asociado en el mismo departamento y durante 1998 realizó una estancia como investigador postdoctoral del Departamento de Materiales de la Universidad de Oxford. Desde 1999 a 2002 fue profesor interino también en la UPM y a partir de 2002 trasladó su actividad investigadora a la Universidad Rey Juan Carlos, siendo primero profesor titular de universidad interino, después profesor titular de universidad y desde 2011 es catedrático en la universidad. Además, no lo dice ahí, pero es director del departamento al cual pertenece. Entre sus principales líneas de investigación están los recubrimientos por proyección térmica y tratamiento superficial mediante láser, la caracterización de materiales mediante técnicas de microscopía, TEM, SEM, AFM y el comportamiento mecánico de materiales en general. Hoy nos va a hablar de los recubrimientos para aplicaciones industriales, por eso queremos agradecerle especialmente que esté aquí. Bienvenido, Pedro, y yo no os robo más tiempo, os dejo con él y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José Ignacio, por tu presentación. Pues la sensación que uno tiene cuando viene aquí, por lo que acaba de decir José Ignacio, es como uno cuando vuelve a comer a casa de sus padres, que realmente nunca ha dejado de ser su casa, por más que lleve 10 años ya viviendo en su casa. Vamos a hablar efectivamente de recubrimientos con ciertas aplicaciones prácticas desde el punto de vista tecnológico. Vamos a hablar algunos aspectos generales de lo que es la ingeniería de superficies y el uso de recubrimientos en aplicaciones, y también vamos a presentar algunos resultados que hemos obtenido en nuestro grupo de investigación, el Grupo de Durabilidad e Integridad Mecánica de Materiales Estructurales, que se encuentra dentro de la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzaremos nuestra presentación hablando de algunas aplicaciones prácticas que tenemos en la ingeniería de superficies y en concreto en la aplicación de recubrimientos, y en concreto nos vamos a centrar en un tipo de recubrimientos que son los recubrimientos tipo CERMET. Están formados por mezclas metal-cerámica. A continuación hablaré de algunas de las técnicas de fabricación que suelen utilizarse para procesar este tipo de recubrimientos. Me centraré especialmente en dos de ellas, la proyección fría y el recubrimientos mediante plaqueado láser, porque a continuación presentaremos algunos de los resultados de nuestro grupo de investigación precisamente en materiales fabricados por proyección fría y en recubrimientos fabricados por plaqueado láser. Terminaré con las conclusiones más relevantes de este trabajo. La ingeniería de superficies, como imagino que muchos estaréis ya estudiando en la titulación del grado de ingeniería de materiales, pues trata de modificar las propiedades que tiene un material en esa escala superficial. La escala superficial es algo que entraría en discusión si le preguntamos a un físico teórico, no a un físico como los que nos dedicamos a cosas más prácticas. Hablaría de superficie como la última capa de átomos que tenemos en un material. Desde un punto de vista práctico, realmente, cuando hablamos de superficie, hablamos de la capa más externa de un material que tiene unas propiedades distintas del material masivo. Y en ese sentido, el modificar superficialmente los materiales para poder modificar esas superficies, modificando esas propiedades, nos permite poder mantener algunos sustratos de algunos componentes en sus aplicaciones actuales, modificando tan solo esas propiedades superficiales de algunas de las técnicas que se pueden utilizar para modificar la superficie, entre las que se encuentran precisamente la aplicación de recubrimientos. La motivación para hacer esto la podemos encontrar en
requerimientos funcionales, hablando de recubrimientos basados en alguna propiedad funcional del material, y también en, es lo que nosotros más vamos a hablar, de recubrimientos con un interés estructural que normalmente va a estar de alguna manera ligado a la protección contra la agresión del ambiente, cuando el ambiente es agresivo, protección frente a la alta temperatura y sobre todo también proyección frente a el fallo por desgaste que podemos encontrar en un material. Entre los materiales metálicos que podemos encontrar con aplicaciones en ingeniería de superficies, pues tenemos muy a menudo recubrimientos base níquel. Tendríamos un recubrimiento de níquel sobre un sustrato de acero, fundamentalmente con ideas de proteger frente a la oxidación. Podemos encontrar protección de herramientas usadas en agricultura mediante recubrimientos formados por intermetálicos níquel-aluminio para proteger también esa capa más externa, o en elementos de soldadura, donde también podemos proteger algunos de los componentes mediante este tipo de recubrimientos metálicos. Los recubrimientos cerámicos también se utilizan de manera extensa y una de las aplicaciones más importantes serían los recubrimientos de barrera térmica que se utilizan en motores de turbina para proteger los álabes y son recubrimientos normalmente multicapa. Tendríamos una capa intermedia que sería un recubrimiento metálico, una capa de anclaje normalmente basado en aleaciones de níquel y una capa más externa que sería la capa cerámica que realmente es quien tendría la misión de aislar térmicamente el componente y poder aumentar las temperaturas de trabajo. Estos recubrimientos cerámicos pues, se utilizan con bastante extensión en la industria y hay que tener en cuenta que tratan de ligar lo que sería la fiabilidad estructural que nos proporciona el sustrato metálico, combinarla con las buenas propiedades que tiene un material cerámico. Un material cerámico tiene un buen comportamiento a alta temperatura, tiene una buena resistencia química y suele tener un buen comportamiento frente al desgaste. Todos sabéis que su principal limitación va a ser precisamente una reducida tenacidad de fractura que se tratará de solventar por la fiabilidad o el buen comportamiento desde ese punto de vista que tenemos en el sustrato. Otra alternativa, que es en la que nosotros nos vamos a centrar más en esta presentación, es el utilizar recubrimientos tipo Cermet, es decir, utilizar en lugar de una cerámica monolítica, utilizar un recubrimiento que esté formado por una mezcla de metales y cerámicas, con altos contenidos de cerámica. ¿Qué conseguimos? Conseguimos una mejor tenacidad de fractura, tenemos una mejor resistencia al choque térmico, que en aplicaciones a alta temperatura es importante, y obviamente el precio que se va a pagar es que la máxima temperatura de trabajo va a disminuir. Disminuir la máxima temperatura de trabajo puede ser un problema en algunas aplicaciones, pero sigue siendo una alternativa viable en otra serie de aplicaciones en las cuales tenemos algunas ventajas. Algunas de las aplicaciones que podemos encontrar para este tipo de recubrimientos, para los recubrimientos Cermet, pues la mayoría de ellas han estado tradicionalmente ligadas a requerimientos relacionados con una elevada resistencia al desgaste. Tradicionalmente, estos recubrimientos se han utilizado en herramientas de corte, en los cuales, pues fundamentalmente lo que se necesita es que no se produzca un importante proceso de abrasión, se requiere que el material tenga una cierta tenacidad y una elevada dureza y tradicionalmente se han utilizado recubrimientos basados en el sistema carburo de wolframio, lo que se conoce habitualmente como vidia, normalmente utilizando cobalto o níquel como ligantes. Estos recubrimientos se utilizan a día de hoy, fueron la primera generación y son estables hasta 450 grados. A partir de esa temperatura empieza el carburo de wolframio a tener problemas y en esos rangos de trabajo pues se trata de utilizar el óxido de cromo pues con aleaciones como ligantes que sean níquel o mezclas aleaciones de níquel con un poco de cromo. El problema es que este material, aunque tiene un mejor comportamiento a alta temperatura, su resistencia al desgaste es más baja y por eso a día de hoy se están estudiando otros sistemas basados en el diboruro de titanio. Otras aplicaciones también ligadas a la exigencia de una elevada resistencia al desgaste las encontramos en los motores de turbina. El uso de sistemas de sellado en motores de turbina es una de las aplicaciones en las que este tipo de recubrimientos pues, también tiene un cierto interés y un nicho de aplicación. ¿El por qué utilizar estos sistemas de sellado? El utilizar sistemas de sellado en motores de turbina es debido a que la presencia de pérdidas de aire, debido normalmente a que tenemos zonas que se encuentran en rotación frente a zonas estáticas, pueden quedar algunas oquedades que dan lugar a pérdidas de aire que reducen significativamente la eficiencia del motor. Hasta el punto en que si esas pérdidas de aire son demasiado grandes, incluso el motor dejaría de ser posible su uso en aplicaciones prácticas.
una reducción del 1% en las pérdidas de aire nos lleva a una reducción del consumo específico del 4%. Por lo tanto, tenemos un cierto interés práctico a la hora de buscar este tipo de sistemas de sellado. Se suelen utilizar sistemas basados en alúmina o en mezclas de alúmina con óxido de titanio. Otras aplicaciones, más en los últimos años, se encuentra en la industria ligada a la energía solar termoeléctrica. En los últimos tiempos pues hay un creciente interés en conseguir energía a partir de fuentes limpias, que sean no contaminantes, y una de las más prometedoras pues sería la energía solar termoeléctrica. Además, en este sentido, la industria española sí que realmente es una de las que están dentro de los sectores, sería uno de los sectores en que nuestras industrias están realmente ocupando un papel puntero. Las configuraciones más extendidas dentro de la industria solar termoeléctrica son las configuraciones de sistemas cilindro parabólicos y las configuraciones de sistemas de torre. Las configuraciones cilindro parabólicas están formadas por un tubo que actúa de alguna manera como una especie de intercambiador de calor que se encuentra situado en el foco de un espejo parabólico, de tal manera que ese espejo parabólico concentra la luz solar sobre el tubo y a partir de ahí pues conseguimos utilizar esa energía para calentar un fluido caloportador que posteriormente se utilizará para transformar esa energía térmica en energía eléctrica. En los sistemas de torre la configuración es distinta, tenemos un campo de heliostatos de este tamaño y el receptor central se encuentra en lo alto de una torre. En este caso tenemos además que tener en cuenta que el tubo suele estar embebido o aislado mediante un vidrio que se encuentra en condiciones de vacío en su interior, de tal manera que ese recubrimiento que nosotros utilicemos en el receptor va a estar más protegido, mientras que en los receptores centrales pues, se encuentra directamente al aire. Esto sería un poco el planteamiento de la aplicación y eso nos lleva a exigir algunas propiedades a nuestro recubrimiento. Obviamente vamos a tener requerimientos que son obviamente funcionales, es decir, que están ligados a la función que queremos que desempeñe el recubrimiento. En este sentido se trata de un sistema que trata de absorber energía eléctrica y lo que queremos es que tenga una alta absorbancia para que se pueda aprovechar mejor la radiación solar y por otro lado que no haya pérdidas por calor, es decir, que haya una baja emisividad térmica. Pero por otro lado estos materiales se encuentran o se van a estar sometidos a una serie de acciones tanto mecánicas como debidas al ambiente. En el caso de los sistemas cilindro parabólicos la situación es menos dañina, es menos grave, tenemos que esto está aislado y está dentro de un sistema de vacío, pero en los receptores centrales, los receptores de torre, nos vamos a encontrar con que el tubo va a estar sometido a altas temperaturas y que va a estar sometido a la acción del aire, que sigue siendo un agente agresivo. Por otra parte, fijaros que estos sistemas van a estar sometidos a oscilaciones de temperatura, lo cual va a llevar a problemas de fatiga térmica, problemas de ciclado térmico y de alguna manera pues eso va a modificar el estado tensional y va a dar lugar a problemas de fatiga termomecánica. ¿Qué es lo que se suele utilizar? Pues el problema está más o menos resuelto en el caso de los sistemas cilindro parabólicos, que tienen un menor requerimiento desde el punto de vista estructural, y se utilizan mezclas de alúmina, cromia o sílice, utilizando níquel o molibdeno como ligantes. El sistema que mejores respuestas ha dado es el sistema alúmina-molibdeno y depositado por una técnica que luego comentaremos, que es la técnica de pulverización catódica o spattering, en el caso, como decía, de los sistemas cilindro parabólicos. Los receptores centrales, a día de hoy, el problema no está completamente resuelto y lo que se utilizan son pinturas refractarias que tienen un relativamente buen comportamiento desde el punto de vista funcional, aunque no óptimo, pero presentan grandes problemas desde el punto de vista estructural. Y por último, pues otra de las aplicaciones en las que nos encontramos, los recubrimientos Thermet, estaría en las celdas de combustible sólido. Estos sistemas son sistemas capaces de naturaleza electroquímica, capaces de generar energía eléctrica de una manera más eficiente que los sistemas tradicionales. Y en los soportes de las celdas de combustible pues nos podemos encontrar también sistemas Thermet, los cuales tendríamos normalmente como ligante el níquel y como material cerámico, pues la cerámica que se quiera utilizar normalmente suele ser algún tipo de circona, normalmente estabilizada con itria, o en algunos casos podemos encontrar alúmina.
Bien, ¿cómo se pueden fabricar estos recubrimientos? ¿Qué técnicas de fabricación existen? Vamos a comentar algunas de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de la deposición física en fase vapor, simplemente porque es una de las que se utilizan en algunas de las aplicaciones que he comentado. Las técnicas de sputtering magnetron que acabo de comentar, pues se utilizan para fabricar recubrimientos en absorbedores solares en estructuras cilindro-parabólicas. Esta técnica, conocida también, o podríamos traducirla al castellano como pulverización catódica, trata de recubrir un sustrato utilizando el material de aporte a partir de un blanco que se encuentra dentro de una cámara en vacío. Esa cámara se le inyecta un gas, normalmente argón, ese gas se ioniza para formar un plasma y esas partículas ionizadas se hacen impactar a muy alta velocidad sobre el blanco para arrancar las partículas que posteriormente se depositan sobre el sustrato. Este sistema puede hacerse más eficiente aumentando la energía de las partículas con un campo magnético y eso es lo que se conoce como sputtering magnetron. ¿Qué se consigue? Pues se consiguen recubrimientos con espesores bastante reducidos. Bastante reducidos, ¿qué significa? Que estamos por debajo de la micra. Estaríamos hablando en recubrimientos que como máximo tendríamos cientos de nanómetros. ¿De acuerdo? En algunas aplicaciones es suficiente. En el caso de absorbedores solares, en estructuras cilindro-parabólicas es suficiente porque esos sistemas se busca que no estén sometidos a la acción del ambiente. Se encuentran encapsulados por un vidrio en condiciones de vacío. Tan solo van a estar sometidos a la temperatura. ¿Ventajas que tiene esta técnica? Las ventajas que tiene es que es muy controlable, se pueden controlar muy bien los espesores que se pueden obtener y la limitación está en que los espesores son muy pequeños. En aplicaciones estructurales normalmente se van a necesitar espesores de mayor tamaño. En ese sentido, cuando queremos recubrimientos más gruesos, las técnicas que más extendidas están dentro del sector industrial estarían las técnicas de proyección térmica de alta temperatura. En este epígrafe pues podríamos incluir diversas metodologías, diversas técnicas que se pueden emplear. Vamos a hablar de tres de ellas, vamos a hablar de la proyección por llama, de la proyección por plasma y de la proyección de alta velocidad. Tienen algo en común, en todas ellas normalmente se trata de formar una antorcha de proyección en la cual se va a introducir, se va a inyectar el polvo del material que queremos llegar a obtener como en el recubrimiento. Esas partículas se van a fundir y se van a hacer impactar o proyectar sobre la superficie que se quiere recubrir. ¿Las diferencias cuáles van a ser? Obviamente las diferencias van a estar ligadas a cómo se consigue esta antorcha de proyección. En general, las temperaturas a las que se produce el proceso van a ser elevadas, eso puede tener algunas consecuencias o algunos problemas con respecto a daño que se puede introducir en el sustrato que se esté utilizando como soporte para depositar el recubrimiento. ¿Cómo suele ser la microestructura de estos recubrimientos? Pues en general el anclaje, la unión que existe entre el recubrimiento y el sustrato es de tipo mecánico, por eso la superficie a recubrir necesita tener una rugosidad introducida previamente. ¿El recubrimiento cómo se forma? Pues las partículas que hemos comentado que se inyectan en la antorcha de proyección se funden y se van apelotonando una sobre otra para ir formando, ir desarrollando el recubrimiento. Eso da lugar a que las estructuras sean en general bastante porosas. En ocasiones nos encontramos que no todas las partículas llegan a fundirse completamente y en el interior de la microestructura pues nos encontramos algunas zonas que se relacionan o que están ligadas a la presencia de gotas parcialmente fundidas o gotas que no se han llegado a fundir. Las temperaturas son muy altas. Si estamos depositando algún material que sea susceptible de oxidarse, es fácil que se oxide. Si tratamos de depositar aleaciones de aluminio o aleaciones que tengan algún cierto contenido de aluminio o de cromo, nos vamos a encontrar que esas partículas se van a oxidar y vamos a encontrar zonas oxidadas a lo largo de la intercara. Por otra parte, el proceso se produce a muy alta temperatura y por tanto va a aparecer normalmente en la intercara entre el recubrimiento y el sustrato, tensiones residuales elevadas. Eso va a limitar los espesores a los que podemos llegar. Estaremos hablando de espesores de los cientos de micras. ¿De acuerdo? Comentaba que la diferencia que vamos a encontrar entre las diferentes técnicas está ligada a cómo se genera la antorcha de proyección. Esos diferentes métodos de generar la antorcha de proyección lo que nos llevan es a diferentes velocidades y a diferentes temperaturas que tendremos en el proceso. Las técnicas de llama van a tener temperaturas del orden de los 3000 grados, iba a decir bajas comparadas con las del plasma que van a estar en el entorno de los 15000 grados y las temperaturas de los procesos de alta velocidad pues van a estar también en el entorno de los 3000 grados. Van a cambiar también las velocidades a las que se proyectan las partículas fundidas sobre la superficie. En el caso
de la llama van a ser velocidades bajas y van a ser velocidades muy altas en el caso de la proyección de alta velocidad. He incluido aquí las características que tiene otra de las técnicas que veremos a continuación. También se la puede incluir dentro de las técnicas de proyección térmica, pero la diferencia fundamental es que es una proyección a baja temperatura. No sería alta temperatura, que es la proyección fría. Fijaros que las temperaturas son muy moderadas, no estamos llegando ni siquiera a los 1000 grados, estamos hablando de cientos de grados, pero las velocidades a las que se proyectan las partículas hacia el sustrato van a ser tremendamente elevadas. ¿De acuerdo? La técnica de proyección por llama, la llama se obtiene mediante la combustión de oxígeno con un gas combustible. He puesto como acetileno, hay otras opciones, pero esta es la más extendida. La microestructura, como hemos dicho, pues va a ser porosa, van a tener gotas sin fundir, va a haber amplias tensiones residuales y tendremos que las partículas se aceleran con velocidades relativamente bajas, entre 40 y 100 metros por segundo, y las temperaturas están en el entorno de los 3000 grados. Esta es una imagen que obtendríamos de la proyección por llama de un recubrimiento de Cermet, de níquel con alúmina, una aleación níquel-cromo con alúmina, y tendríamos por otro lado una aleación de níquel-aluminio-molibdeno que colocaríamos como capa de anclaje. Fijaros que esto es a níquel-aluminio-molibdeno, sin embargo, en la microestructura nos encontramos con unas zonas oscuras situadas entre medias de la aleación de níquel-aluminio-molibdeno, en contraste de electrones retrodispersados, es decir, nos está dando información de que hay algo de composición distinta y que es algo más ligero. Efectivamente, uno puede comprobar que esto es óxido de aluminio, es alúmina, una de las alúminas de transición, y que se forma por la oxidación del aluminio durante el proceso de proyección. En las técnicas de proyección por plasma, la antorcha de proyección se forma por la formación de un plasma produciendo una descarga sobre un gas que normalmente es argón, y llegamos a temperaturas del orden de los 15.000 grados. Las velocidades de proyección son algo más altas, entre 100 y 300 metros por segundo. La porosidad es algo más bajo. Sin un recubrimiento fabricado por llama podemos llegar a porosidades que pueden superar incluso el 20%. En este caso pues estamos reduciendo esa porosidad. Y también pues, nos encontramos con zonas oxidadas. Si esto es una aleación níquel-20 cromo con óxido de cromo, encontramos que no todo el óxido de cromo que aparece corresponde a las partículas que se habían introducido en el polvo de partida. Parte del óxido de cromo que encontramos en el recubrimiento es debido a la oxidación del cromo que está en la aleación base níquel. La proyección de alta velocidad cambia un poco la filosofía. Seguimos obteniendo la antorcha de proyección a partir de la combustión de gases. Oxígeno, acetileno quizás sea lo más extendido, se puede utilizar queroseno, se puede utilizar hidrógeno, hay otras opciones. Y en este caso lo que cambia es la velocidad a la que van a tener las partículas de proyección. Aquí superamos la velocidad del sonido, estamos en velocidades del orden de los 400-800 metros por segundo, y eso hace que las estructuras sean algo más compactas y que sea el de estos sistemas que hemos comentado el que tiene una menor porosidad. Las temperaturas serían similares a las de la llama, del orden de los 3000 grados, y suele ser una técnica bastante extendida dentro del mundo de la industria, sobre todo para fabricar esos recubrimientos Cermet, que hemos visto que tienen diversas aplicaciones ligadas fundamentalmente a una elevada protección frente al desgaste. Las técnicas de las que más vamos a hablar y de las que vamos a centrar nuestra presentación, y vamos a hablar de resultados que hemos obtenido, pues la primera de ellas es la proyección fría. La proyección fría, ya lo he comentado antes, he comenzado a hablar un poco de ella, podemos incluirla dentro de lo que son técnicas de fabricación mediante proyección térmica. La diferencia está en que ahora estamos realizando un proceso a muy baja temperatura, de tal manera que el proceso de fabricación de recubrimientos por proyección fría puede considerarse como un proceso en estado sólido real. Es decir, no aparece fusión de las partículas. Y eso pues, da lugar a algunas diferencias importantes desde el punto de vista de las propiedades y las microestructuras que vamos a encontrar en estos recubrimientos. El proceso ahora se va a utilizar un gas portador que normalmente es hidrógeno, y se va a producir una expansión acelerada de ese gas que va a proyectar las partículas hacia el sustrato con velocidades que superan con mucho la velocidad del sonido. Estaríamos hablando de velocidades que oscilan entre los 300 y los 1200 metros por segundo. Las partículas no se funden, entonces ¿cómo se va a generar el recubrimiento? El recubrimiento se va a generar por apilar las partículas que se van a deformar plásticamente unas sobre otras y van a configurar el recubrimiento. Fijaros que esto
va a presentar algunos problemas si queremos depositar materiales cerámicos. Es decir, la eficiencia para proyectar materiales relativamente dúctiles, es decir, que puedan deformarse de forma sencilla plásticamente, va a ser algo que se va a poder hacer con cierta facilidad mediante técnicas de proyección fría, y proyectar o depositar recubrimientos, incluso de aleaciones metálicas que sean menos dúctiles o que tengan más dificultades para deformarse plásticamente, pues será algo más complicado. Y aún más complicado el depositar recubrimientos que sean cerámicos. ¿Cómo van a ser las estructuras que tenemos? Pues el anclaje sí que va a seguir siendo mecánico, pero al tratarse de un proceso a baja temperatura y configurándose el recubrimiento por la deformación plástica de las partículas unas sobre otras, lo que vamos a encontrar es que la porosidad va a ser mucho menor que la que encontramos en el resto de sistemas obtenidos por técnicas de proyección térmica de alta temperatura. Al ser la temperatura más baja, también vamos a introducir menos daño en el sustrato, no va a aparecer ningún problema de modificación del sustrato. No van a aparecer partículas oxidadas porque las temperaturas son bajas, el proceso se va a producir con una muy alta eficiencia, es decir, en una pasada se van a poder proyectar recubrimientos muy gruesos, y como las tensiones residuales, al ser un proceso a baja temperatura, también van a ser menores, vamos a tener menos limitaciones a la hora de recubrir con espesores más grandes. ¿Más grandes hasta dónde? Bueno, en Cold Spray uno puede plantearse hacer recubrimientos que estén en el orden del centímetro, es decir, estaríamos hablando de recubrimientos mucho más grandes que los que tendríamos por otras técnicas. Esto además abre una posibilidad importante desde el punto de vista de la reparación de componentes. Cuando tengamos un componente en el cual aparezcan desconchones que queramos reparar, podremos plantearnos hacerlo con Cold Spray. De hecho, hay algunas líneas de trabajo, incluso en nuestro grupo, que están dedicadas hacia esa idea. La última técnica de las que quiero hablar es la técnica de procesado láser. Las tecnologías láser están disponibles y a escala industrial se están extendiendo cada vez más y pueden utilizarse para modificar superficialmente los materiales. Se puede hacer simplemente una resolidificación con el material láser, o puede buscarse el fabricar un recubrimiento mediante tecnología láser. En ese caso, pues podemos hablar de plaqueado láser, y utilizo las siglas LC del laser cladding en inglés. ¿Cómo es este proceso de plaqueado láser? Pues focalizamos un haz láser sobre la superficie de un material, y en la zona donde está ese haz láser pues tendremos una alta energía, una alta concentración de energía. Se introducirá dentro del láser pues el polvo del material que queramos utilizar para configurar el recubrimiento, y se producirá un baño fundido en el cual tendremos ese polvo que hemos introducido y también tendremos parte del sustrato. De esta manera generaremos un recubrimiento en el que el anclaje ya no va a ser mecánico, sino que el anclaje va a ser metalúrgico, con lo cual la unión entre el sustrato y el recubrimiento va a ser mucho más alta. Por otro lado, tendremos una cierta dilución, pero relativamente pequeña, entre el sustrato y el recubrimiento, y además tendremos una pequeña zona del sustrato que estará afectada por el calor, pero esa zona va a ser pequeña. Va a ser poca la afectación del sustrato debido a la presencia del haz láser. La porosidad va a ser muy pequeña, y otra de las ventajas que tiene este proceso es que es bastante más repetitivo que otras técnicas de las que hemos hablado. En general, las técnicas de proyección térmica suelen ser menos controlables que otras, en concreto las de procesado láser, y la repetibilidad y la controlabilidad que tenemos en esta tecnología pues es similar a la que podemos tener en algunas técnicas de PVD, que serían, digamos, las que mejor son capaces de controlar los espesores que vayamos a utilizar. Bien, pues visto esto, vamos a hablar de algunos de los resultados que hemos obtenido en nuestro laboratorio sobre recubrimientos fabricados en primer lugar por proyección fría. El objetivo que nos hemos planteado al estudiar estos recubrimientos es evaluar cuál es el comportamiento a alta temperatura de recubrimientos formados por alúmina utilizando níquel como ligante. Lo primero que uno tiene que plantearse al estudiar estos recubrimientos es si es viable o si es posible depositar mezclas con alto contenido de cerámica mediante la técnica de proyección fría. Ya hemos comentado que esta técnica se basa en apilar las partículas que se vayan uniendo por deformación plástica. Si introducimos una cerámica, las cosas pueden ser un poco más complicadas. Pero bueno, a día de hoy veremos que sí que es viable. Después, pues lo que queremos estudiar es cómo se pueden comportar estos recubrimientos
a alta temperatura. Muchas de las aplicaciones que he comentado, sistemas de sellado, soldadores solares, se producen a condiciones de trabajo de alta temperatura. Y por ello es necesario saber cómo se van a degradar y cuáles van a ser los mecanismos de oxidación. Vamos a utilizar el sistema níquel-alúmina y como material de partida vamos a utilizar polvo de níquel con un tamaño de partícula que se encuentra comprendido entre las 10 y las 30 micras, partículas de níquel que van a ser esféricas y partículas de alúmina facetadas que van a tener pues, un tamaño medio del orden de 22 micras con una dispersión de más o menos 5 micras. ¿Cómo se van a fabricar estos recubrimientos? Pues estos recubrimientos se van a fabricar mediante proyección fría utilizando uno de los equipos comerciales que están ahora mismo pues, más extendidos, distribuidos por CGT en su día. A día de hoy pues, es Sulzer-Mezco quien ha comprado esa compañía, y es el sistema Kinetics 3000 que bueno, ha tenido su evolución hacia el Kinetics 4000. Estos recubrimientos se han fabricado en un centro de investigación situado en Venecia con el que tenemos una colaboración desde hace bastantes años, que es Veneto Nanotech. Se ha utilizado como gas portador nitrógeno, y destacar que la temperatura de trabajo se ha fijado en 500 grados. Estamos hablando de 500 grados frente a 3.000 o 15.000 que tendríamos en un proceso de producción térmica a elevada temperatura. La velocidad de transporte de los polvos y la velocidad transversal durante la proyección pues, se han variado para conseguir optimizar la fabricación de los recubrimientos desde el punto de vista de obtener la máxima eficiencia. Se han probado diferentes porcentajes de material cerámico, partiendo desde el níquel puro, 10% de alúmina, 25%, 50%, 75% y 90%. Fijaros que vemos que aparece una mayor cantidad de material cerámico en el recubrimiento a medida que vamos aumentando la cantidad de material cerámico en el polvo de partida, pero obviamente no todo el polvo que estamos introduciendo, no todo el contenido de cerámica que introducimos en el polvo se va a depositar efectivamente en el recubrimiento. La eficiencia de deposición del metal es mucho más elevada, y si hacemos un análisis de la variación del contenido de cerámica en el material en función del porcentaje nominal que tenemos de alúmina, pues nos encontramos que para contenidos de cerámica inferiores al 50% no es significativa la introducción de cerámica dentro del recubrimiento, y que es necesario llegar a valores del 75 o del 90% para conseguir que los recubrimientos tengan porcentajes apreciables de cerámica que estarían en el entorno del 40% y no llegando en ningún caso al 60%. ¿De acuerdo? El tamaño de las partículas pues, se ha analizado con más detalle y se ha encontrado que a medida que es mayor el porcentaje de cerámica, el tamaño de las partículas que están dentro del recubrimiento son algo menores. Esto es debido a un proceso de impacto repetido de las partículas cerámicas cuando se está produciendo el proceso de fabricación. Haciendo este análisis, finalmente se optó por utilizar el recubrimiento con un 75% de alúmina en el polvo de partida para realizar el estudio de trabajo a alta temperatura. Se escogió esta composición porque conseguimos introducir una cierta cantidad apreciable de cerámica dentro del recubrimiento, no se pierde demasiado polvo, que sería malo o negativo desde el punto de vista de la eficiencia. Para realizar ese estudio de la oxidación de los recubrimientos, pues los sometimos a ensayos de oxidación isoterma en aire durante tiempos que variaron desde 24 a 336 horas, a dos temperaturas, 520 grados Celsius y 640 grados Celsius, que son típicas de algunas de las aplicaciones que hemos comentado. En concreto, pues estas pueden ser características en algunos concentradores solares. Se han depositado los recubrimientos de níquel-alúmina sobre un acero ferrítico con un 2% de cromo y un 1% de molibdeno, y para analizar los mecanismos de oxidación vamos a estudiar la capa externa de óxidos que se forma durante la exposición a alta temperatura. Utilizaremos técnicas de difracción de rayos X, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido asistida por microanálisis de rayos X. De esa manera estudiaremos los mecanismos de degradación, veremos cómo evoluciona la microestructura, para ello utilizaremos ataque metalográfico utilizando el reactivo Glicer-Regia, y hemos realizado también algunos ensayos de adherencia siguiendo la norma 4541.
¿Cómo es la microestructura de los materiales después de la deposición? Pues encontramos que aparece una distribución de las partículas bastante homogénea, están bastante bien repartidas a lo largo del recubrimiento, la porosidad es muy baja, pues las medidas que se realizaron estaba por debajo del 2%, y veíamos también una buena intercara entre el sustrato y el recubrimiento, y veíamos que la adhesión entre las partículas cerámicas y la matriz metálica pues también era buena, estaba libre de defectos, no aparecían segundas fases y parecía que teníamos una buena unión. El que haya una porosidad muy baja pues es algo que desde el punto de vista de aplicaciones a alta temperatura o de protección frente a la oxidación es muy beneficioso, porque la presencia de la ausencia de esa porosidad, sobre todo de la porosidad interconectada, va a proteger el sustrato evitando que las especies agresivas puedan penetrar dentro del material. Además, en este recubrimiento partíamos de una aleación casi de níquel puro, con ciertas trazas de cromo, pues encontramos unas zonas que parece que tienen un tono distinto en esta imagen, que cuando las analizamos mediante microanálisis de rayos X, pues encontramos que efectivamente hay algunas zonas que tienen cierto contenido de cromo, lo cual nos lleva a pensar que tenemos un intermetálico de níquel-cromo en que aproximadamente el 80% es níquel y el 20% es cromo. Después de la exposición a alta temperatura, pues encontramos que a 520 grados, a las temperaturas máximas de exposición, aparece una capa de óxidos en la superficie, y lo que es interesante es que no observamos que esa capa de óxidos o que esos óxidos hayan penetrado a lo largo del recubrimiento. Efectivamente, si miramos la zona superior a más aumentos, pues nos encontramos con que las capas de óxidos han quedado localizadas en las primeros micras, en torno a las primeras 20-30 micras de la superficie del recubrimiento, y también se han localizado pues, en las zonas ligadas a la intercaras entre las partículas cerámicas y la matriz de níquel, que es donde se encuentra localizada fundamentalmente la poca porosidad que tenemos en el material. Mediante análisis de rayos X pues hemos encontrado cuáles son los óxidos que configuran esa capa de óxidos superficiales. Encontramos con que a medida que va aumentando el tiempo de exposición aparecen picos correspondientes al óxido de níquel y que van creciendo a medida que va aumentando el tiempo de exposición. La adherencia que hemos medido pues está en torno a los 18-19 megapascales, que sería un valor aceptable, es decir, no se ha reducido significativamente el valor de la adherencia, es decir, es posible seguir utilizando este recubrimiento después de esta exposición a 520 grados. A 336 horas expuesto a 640 grados Celsius, pues seguimos encontrando algo parecido. Los óxidos siguen localizados en la parte superior y no ha habido una penetración de las especies agresivas hacia el interior del material. Los óxidos que se forman siguen siendo óxidos de níquel y la adherencia pues tampoco se ha reducido significativamente. En cuanto a la microestructura que encontramos en los materiales, pues es de destacar que los materiales fabricados por Colespray se han producido por un proceso de deformación plástica de las partículas, con lo cual suelen presentar una microestructura que es similar o parecida a la que uno se encuentra habitualmente en aleaciones metálicas que han sido endurecidas por trabajo, endurecidas por deformación. Cuando exponemos esta microestructura a alta temperatura, pues seguimos viendo esa estructura altamente deformada después de 48 horas a 520 grados, pero esa microestructura va relajándose al aumentar el tiempo de exposición y sobre todo al aumentar la temperatura, de tal manera que después de 336 horas a 520 grados, pues empezamos a notar que esa estructura se ha relajado y que ha aparecido un cierto crecimiento de grano. Bien, en materiales fabricados por plaqueado láser, en este caso vamos a estudiar una aleación Inconel 625, una superaleación base-níquel, y la misma aleación reforzada con partículas de carburo de cromo para constituir el CERMET. Se ha utilizado la técnica de procesado láser por plaqueado láser, y lo que vamos a tratar de evaluar en este caso es cuál es el efecto que tiene la presencia de las partículas de carburo de cromo en la microestructura del material, no solamente por la presencia de las partículas en la estructura, sino que cómo se va a modificar la matriz del CERMET por la presencia de esas partículas de carburo de cromo, qué efecto van a tener en las propiedades mecánicas de la matriz, es decir, a escala local, y lo mismo de los micromecanismos de desgaste, cómo van a evolucionar por la presencia de las partículas, pero también a escala local, es decir, la matriz del CERMET, de alguna manera tratando de aislar el efecto de esas partículas
que estamos introduciendo de carburo de cromo. El material se va a fabricar a partir de polvo de Inconel 625, polvo de naturaleza de aspecto bastante esférico y que está especialmente diseñado para procesos de plaqueado láser. Tenemos unas partículas con un tamaño medio que oscila entre las 75 y las 225 micras, y tenemos partículas de carburo de cromo con un tamaño medio de 106 micras y una dispersión del orden de las 45 micras. La composición nominal de las partículas de Inconel 625 pues es característica de una aleación de este tipo, que es mayoritariamente formada por níquel, cromo y molibdeno, con algo de niobio y con algún contenido menor de hierro. El proceso se ha realizado mediante un láser de diodos de alta potencia montado en un robot ABB, y se ha depositado tanto el Inconel 625 como el Cermet sobre el mismo acero que hemos hablado en el apartado anterior, sobre acero ferrítico con 2% de cromo y un 1% de molibdeno. Las condiciones de fabricación pues, se optimizaron previamente para obtener una escasa dilución entre el sustrato y el recubrimiento y tener una microestructura pues, lo más libre de defectos y lo más libre de porosidades, con un buen reparto de las partículas en la microestructura del material. Previamente se optimizó y se llegó a fijar estos parámetros de fabricación. Tenemos, por tanto, el Inconel 625 y el Inconel 625 con carburo de cromo. Su microestructura la hemos estudiado mediante microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y de transmisión, ambas apoyadas con microanálisis de rayos X. Las propiedades mecánicas a escala local las hemos estudiado mediante una técnica que se conoce como indentación instrumentada, que nos ha permitido determinar tanto el módulo elástico como la dureza del material. Esta técnica de indentación instrumentada es algo que se parece de alguna manera a las técnicas de indentación tradicionales. Imagino que ya habéis estudiado dureza Vickers, dureza Rockwell, las cuales se utiliza un penetrador sobre la superficie de un material y dependiendo de cuál sea el tamaño o el efecto en la huella residual que queda en el material, podemos inferir cuánto vale la dureza del material. Cuando tenemos muy poca cantidad de material, estas técnicas pues, no siempre son las más adecuadas, y las técnicas de indentación instrumentada tratan de obtener las propiedades, tanto el módulo elástico como la dureza del material, a partir del registro de la fuerza y el desplazamiento que tenemos durante el proceso de carga y descarga. En nuestro caso hemos utilizado una punta Berkovits. Una punta Berkovits es una punta que en lugar de tener 4 aristas como la Vickers solo tiene 3, por cuestiones de facilidad a la hora de fabricarlo, pero que se fabrica de tal manera que sea equivalente a una Berkovits. Para obtener las propiedades módulo y dureza se ha hecho una calibración previa sobre Inconel 600, utilizando pues, una medida continua de la rigidez, y se han realizado pues, en cada recubrimiento matrices de 8 por 5 ensayos con una profundidad de penetración de 2000 nanómetros, y se han obtenido el módulo elástico y la dureza a partir de las ecuaciones de Oliver y Farr, que básicamente lo que tratan de hacer es obtener el módulo a partir de la pendiente de la rama de descarga y obtener la dureza a partir de la carga máxima que se realiza en ese ensayo de indentación. ¿De acuerdo? Estos ensayos nos permiten, es una herramienta bastante potente a la hora de estudiar diferentes tipos de materiales, pero en concreto en el caso de recubrimientos es especialmente útil porque no disponemos de una gran cantidad de material para poder caracterizarlo mecánicamente. Y por otra parte, en sus requerimientos pues es importante conocer cómo son esas propiedades mecánicas. El desgaste lo hemos estudiado a escala local en la matriz del material Cermet, es decir, donde tendríamos las fases metálicas modificadas por esa presencia de carburos en el material, y lo que se ha hecho es hacer ensayos con el mismo nanoindentador, de tal manera que hemos situado el indentador con una carga del orden de 500 milinewtons y se ha deslizado sobre la superficie. Durante este proceso de deslizamiento hemos arrancado parte del material que tenemos en el sustrato, dando lugar pues, a un perfil longitudinal del proceso de rayado. Posteriormente, ese perfil longitudinal se ha medido también con el mismo nanoindentador.
Las distancias de rayado han sido 300 micras, la velocidad de rayado ha sido de 10 micras por segundo y a partir de esta profundidad del surco de rayado hemos sido capaces de estimar cuánto vale el volumen de material desplazado y a partir de él hemos obtenido cuánto vale la tasa de desgaste a esa escala local. Eso nos va a permitir comparar cuál es el comportamiento tribológico del recubrimiento metálico y del recubrimiento Cermet a escala local, es decir, sin tener en cuenta las partículas de carburo de cromo que aparecerán de forma distribuida en el material. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la microestructura de estos materiales? Pues el Inconel 625 está formado por una capa bastante gruesa. Fijaros que estamos hablando que esta distancia es del orden de 1 milímetro, es decir, tenemos recubrimientos próximos al milímetro, con una zona afectada por el calor situada encima del sustrato. La microestructura del Inconel 625 pues es una microestructura dendrítica en la cual tenemos un espaciado interdendrítico en el cual encontramos algunos precipitados que mediante análisis de rayos X pues encontramos que son más ricos en niobio y molibdeno de lo que es la zona dendrítica que tenemos en el material. La zona dendrítica está formada por níquel, cromo, molibdeno, que son los principales aleantes que tenemos en la aleación. Fijaros que en el caso de los precipitados pues crece el contenido de molibdeno y crece el contenido de niobio, con lo cual tenemos precipitados ricos en molibdeno y niobio. La microestructura del Cermet, pues vemos que aparece una distribución de las partículas cerámicas bastante homogénea y observamos que la zona intermedia, la zona metálica, pues aparece una nueva fase que parece crecer a partir de las partículas de carburo de cromo que hemos introducido en el polvo de partida. Si miramos con más detalle estas partículas de carburo de cromo, encontramos que su aspecto es menos facetado del que teníamos en el material inicial, parecen bastante más redondeadas, lo cual nos hace sospechar que parte de esas partículas se han disuelto durante el proceso de fabricación mediante procesado láser. Si se disuelven partículas ricas en carburo y ricas en cromo, vamos a provocar un enriquecimiento de la matriz próxima en esos dos elementos, en carburo y en cromo, que son los que van a dar lugar al crecimiento de algunas fases, de unas nuevas fases que aparecen distribuidas dentro de la matriz. Efectivamente, el microanálisis de rayos X nos muestra que la zona situada en la vecindad de las partículas pues, se encuentra enriquecida en carbono y en cromo y empobrecida en otros aleantes que tendríamos antiguamente en las zonas más alejadas de las partículas. Tendríamos que carburo y cromo sería el microanálisis correspondiente a la partícula de carburo de cromo y tendríamos que la vecindad de la partícula, pues tendríamos los aleantes de la matriz, pero más contenido en cromo y más contenido en carbono del que teníamos en el recubrimiento de Inconel 625. Es decir, hemos enriquecido la matriz en cromo y en carbono. Para analizar exactamente cuáles son estas partículas que se desarrollan dentro de la matriz del Cermet, utilizamos la microscopía de más resolución, la microscopía electrónica de transmisión. Mediante este instrumento pues, hicimos diagramas de difracción de electrones que nos permitieron identificar estas partículas como otro carburo de cromo, es cromo 7, carbono 3, que tiene una estructura hexagonal, y mediante microscopía de alta resolución pues pudimos ver cómo era la intercara entre esas partículas de carburo de cromo y la matriz de níquel, que estaba pues, libre de defectos y libre de ningún otro tipo de segunda fase. Es decir, teníamos una buena intercara entre las partículas y el material metálico. Las propiedades mecánicas las estudiamos mediante indentación instrumentada y realizamos ensayos tanto en la partícula primaria de carburo de cromo como en el Inconel 625, como en esta matriz modificada, que sería una aleación de Inconel 625 modificada por esas partículas de este nuevo carburo que se ha formado durante la fabricación mediante láser cladding. Esta primera curva es característica de un material cerámico, vemos que aparece una carga muy alta y que la huella residual pues, es en general más baja que la que tendríamos en estas otras dos ensayos y sería característica, como decía, del comportamiento de la partícula de carburo de cromo. La última de ellas es la que corresponde a la aleación sin reforzar al Inconel 625,
un comportamiento pues, típico de un material metálico en el que tenemos que se llega a una carga máxima y aparece una huella residual importante porque aparece una importante deformación plástica. Y entre medias pues, nos encontramos la curva correspondiente a esa mezcla de Inconel 625 modificada por la presencia de un mayor contenido en carbono y un mayor contenido en cromo. Los resultados que obtenemos para el Inconel 625 tenemos un módulo elástico de 210 gigapascales y una dureza de 3,7 que son muy similares a las que uno encontraría en un material masivo. Las partículas que no se han fundido, los carburos de cromo que había inicialmente, pues tienen un módulo elástico de 367 gigapascales y una dureza de 23 gigapascales que también son próximas a las que tendríamos en un material masivo de carburo de cromo. Y entre medias pues, se encuentran las propiedades de la matriz del CERMED, que tendría 254 gigapascales de módulo elástico y 7,2 gigapascales de dureza. Para realizar el estudio de los mecanismos de desgaste a esta escala local, realizamos esos ensayos de rayado y cuando observamos el surco que nos queda después de haber realizado el ensayo, en contraste de electrones secundarios y en contraste de electrones retrodispersados, para el Inconel 625 y para el CERMED, pues encontramos que hay indicios de una amplia deformación plástica que parecen indicar que el comportamiento a desgaste está delimitado o está de alguna manera controlado por los procesos de deformación plástica que podemos tener en el material. Y eso lo observamos tanto en el Inconel 625 como en esta matriz modificada de Inconel 625 con esos nuevos carburos que se han formado durante el proceso de fabricación. Sin embargo, aquí parece que esa deformación plástica está limitada por la presencia de esas partículas cerámicas y además observamos que en algunas zonas pues, encontramos alguna fractura de esas partículas cerámicas. Cuando analizamos los ensayos, es decir, con el perfil del surco residual que queda después del ensayo, pues encontramos que efectivamente cuando analizamos ese surco, pues tendríamos este perfil característico del Inconel 625, y vemos que hay un montón de material que se ha apilado en los bordes del surco. Esto es indicativo y característico de un proceso de desgaste controlado por la deformación plástica. En el caso del material CERMED nos encontramos con que la cantidad de material acumulado en los lados es mucho más pequeña, indicando que parece que sigue habiendo deformación plástica, pero de alguna manera constreñida por esas partículas cerámicas. Cuando analizamos cuánto vale la tasa de desgaste local, pues encontramos efectivamente la tasa de desgaste local de este material CERMED es mucho más baja que la que tenemos en el material Inconel 625 y pensando en que esto está controlado por un proceso de deformación plástica, pues bueno, hemos calculado cuánto vale el índice E partido por H, que de alguna manera nos indica cuál es la extensión de la deformación plástica en el material, y encontramos que la reducción de la tasa de desgaste en el CERMED con respecto al material sin reforzar es del orden del 35% y la reducción del índice de endurecimiento pues es también del orden del 38%, con lo cual podemos indicar que el mecanismo responsable de la deformación, del desgaste en estos materiales es la deformación plástica y que aparece constreñida en el caso de los materiales CERMED. Por otra parte, cuando analizamos las partículas primarias, encontramos que efectivamente el tamaño del surco se reduce significativamente al entrar en ellas. En principio eso nos haría pensar a que el comportamiento tribológico macroscópico debería ser mejor en este caso, pero por otra parte nos encontramos importantes fracturas de las partículas y desconchones de las partículas que pueden modificar los mecanismos de desgaste y que hacen necesario pues, un estudio del comportamiento tribológico a escala macroscópica, que es el que estamos realizando en estos momentos en el laboratorio. Bien, pues con esto terminamos. Las conclusiones más relevantes, pues las técnicas de proyección fría permiten depositar recubrimientos CERMED con altos contenidos de alúmina, del orden del 50-60%, con reducida porosidad y con bajo contenido de óxido. Se forma óxido de níquel en la superficie del recubrimiento, pero lo importante es que este óxido de níquel no penetra en el material debido a que no tenemos porosidad interconectada, con lo cual el sustrato podría estar protegido a temperaturas de 520 y 640 grados, que son mucho más elevadas que las temperaturas de trabajo del acero que hemos estado utilizando. Y por último, indicar que la microestructura se modifica relajándose la deformación plástica que es típica del material fabricado por Cole Spray.
Los recubrimientos fabricados por laser cladding pues se pueden fabricar mediante esta técnica, recubrimientos Lincoln 625 y del Cermet, con un enlace muy fuerte entre el recubrimiento y el sustrato. La microestructura es típica de procesos de solidificación rápida, es una estructura dendrítica con unas dendritas muy finas, y las partículas de carburo de cromo se disuelven durante el proceso de fabricación, de tal manera que se enriquece la matriz del Cermet en carburo y en cromo, formándose otro óxido, otros carburos, que es carburo de cromo con una estequiometría CR7C3. La dureza y el módulo, medidos en el Lincoln 625, son similares a los del material masivo, y las partículas de carburo de cromo han hecho que la matriz del Cermet pues, tenga unas propiedades mecánicas más elevadas. Por último, los mecanismos de desgaste en ambos recubrimientos están controlados por un proceso de deformación plástica, y esta deformación plástica se encuentra constreñida en el caso del Cermet, de tal manera que aparece una mayor dificultad para que se arranque material. Sin embargo, encontramos procesos de fractura y de abrasión de las partículas de carburo de cromo primarios que pueden modificar los mecanismos de fractura o de desgaste en el material masivo. Bien, y para terminar pues esta presentación, por supuesto agradecer a todo el grupo de trabajo del equipo de durabilidad e integridad mecánica de materiales estructurales del Departamento de Tecnología Mecánica de la Universidad Rey Juan Carlos, y también quiero mostrar mi agradecimiento al grupo de metalurgia de polvos y proyección fría del Centro Tecnológico Benetton Nanotec, y en concreto a su director, Simón Besú, que es con quien hemos colaborado en la parte de proyección fría y quienes han fabricado todo el material relacionado con los Cermet fabricados por Colespray. Bueno, Pedro, muchas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta, me ha hecho gracia esto del Colespray porque el anclaje mecánico, y la pregunta que te quería hacer es si se generan tensiones residuales en el propio sustrato, porque esto parece un shot pinning, vamos, un poco pequeñito. Es muy parecido al soft pinning, sí. Es muy parecido a un soft pinning. Se producen algunas tensiones residuales en el sustrato. Lo que ocurre en el recubrimiento es que las tensiones que aparecen son mucho más bajas que las que tienes en procesos de proyección por alta temperatura. Pero sí, efectivamente, tú cuando estás, de hecho, los modelos que existen o que se están, que se están desarrollando de cómo es el proceso de fabricación mediante Colespray utilizan aproximaciones parecidas a lo que es la modificación por soft pinning. De hecho, claro, ese efecto aparece incluso en las siguientes etapas, es decir, en la etapa inicial, el sustrato, se introduce una cierta modificación por esta incidencia de las partículas, pero a medida que vas colocando capas encima, también aparece ese efecto. De hecho, las partículas que nosotros nos encontramos con contenidos muy altos de cerámica son más pequeñas, porque se han roto, se han fracturado por el proceso de... Eso es lo que además permite que podamos fabricar materiales Cermet, es decir, podamos incluir cerámica dentro del recubrimiento, porque la partícula cerámica se embebe en el sustrato, que es metálico. Entonces, podemos proyectar hasta un 90% de alúmina en el polvo de partida, pero necesitamos ese 10% de metal que sea el que vaya haciendo el proceso de deformación plástica. Ligado con eso iba la segunda pregunta que tenía, y era precisamente el gráfico que has pintado, en el que se ve cómo, aunque tú pongas un 90% de alúmina para alimentar, digamos, el proceso, luego tienes un 50 o un 60 como máximo. Como máximo, claro. Claro, la eficiencia de proyección del metal es muy alta. Esto es níquel puro, o sea, el utilizar níquel puro, pues quizás uno podría pensar que una aplicación a alta temperatura, ¿y por qué no ponemos un Inconel o por qué no ponemos una...? Hemos hecho posteriormente pruebas con aleaciones níquel-cromo, níquel 20 cromo, y las cosas van empezando a ser algo más dificultosas, precisamente por esa ductilidad que tenemos en el material. Es decir, la ductilidad se rebaja y la eficiencia del proceso de fabricación es más baja. Claro, la eficiencia de una cerámica que no puede deformarse plásticamente es muy reducida, es muy limitada, con lo cual se pierde mucho polvo cerámico en el proceso. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Una otra pregunta. Yo quería preguntar, sí. los polvos estos de partida que usamos en el laser cladding son comerciales. Son comerciales, son muy grandes. Estaban en torno a 100 micras, sí, 150. Sí, es que para láser cladding es necesario. O sea, todo depende del sistema que tengas de alimentación del sistema. Es decir, la tolva
por la que hagas circular el polvo. Entonces, en general, en los sistemas de plaqueado láser, utilizar polvo muy pequeño da problemas. Se aglomera y no pasa. Entiendo que cada uno de estos granos de polvo es un policristal. Sí, es un policristal. Es un policristal que tiene la microestructura del... Sí, lo cual también entiendo que ayuda al proceso de formación plástica. Sí. Muy bien. Pues si no tenemos más preguntas, agradecer una vez más al profesor Poza su presencia aquí. Pues nada, muchas gracias y bueno, pues esta ya lo era, pero lo sigue siendo tu casa. Por supuesto. Muchas gracias.